tradicional pesebre ya se encuentra presente en muchos hogares paraguayos, en especial desde este mes. Los artesanos de Areguá los preparan al gusto de los clientes y a precios acordes a todo tipo de bolsillos. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está. Una de las tradiciones paraguayas más arraigadas es la de montar un pesebre aromado con la flor de coco y adornado con las frutas de estación, tal y como lo describiera Mercedes Llane en la letra de Navidad del Paraguay. Desde los más simples, con la Sagrada Familia formada por María, José y el Niño, hasta los más elaborados, son infaltables en cada Navidad. En la ciudad de Areguá, donde la alfarería es una de las bases de la economía, la venta de pesebres representa el bienestar de unas 300 familias y una gran cadena productiva. Por ejemplo, el que saca molde, matricero, le dicen, ¿verdad? El que está cocinando la pieza, la parte que hace algún tipo de pintura especial. Uno de los talleres más afamados es el de Juan Carlos Maqueda, quien integra ya la cuarta generación de alfareros y ceramistas en su familia. Él mismo nos explica que es posible encontrar pesebres desde 15.000 guaraníes hasta de miles de dólares, dependiendo del tamaño, el número de piezas y el arte y creatividad que se imprime a cada conjunto de figuras. Depende mucho del gusto de la gente. También el tema de los pesebres han cambiado mucho la decoración, por llamarlo de alguna forma. Hoy en día la gente viene y buscan un tipo de pesebre menos tradicional. Los pesebres ya se encuentran exhibidos en prácticamente toda la ciudad de Areguá, a la espera de llevar la presencia del Niño Jesús a algún hogar en esta Navidad.